En este video vamos a hablar de la relación huésped-parásito donde el parásito son las bacterias. Las bacterias han adquirido características genéticas que les permiten invadir, adherirse y colonizar un tejido y lograr acceso a fuentes nutrientes a través de enzimas degradativas, evitando la respuesta inmune del huésped porque algunas poseen, por ejemplo, cápsula. Muchos de los mecanismos de las bacterias utilizan para su nicho y los productos derivados del crecimiento bacteriano producen daño en el huésped. Los factores de virulencia bacteriana aumentan su capacidad de producir enfermedad, ya sea por destruir directamente a los tejidos, por liberar toxinas o por estimular una respuesta inmune. Comencemos con una de las características, la adherencia. Para establecer una colonización estable, muchas bacterias se adhieren por pili o fimbrias, como es el ejemplo del gonococo. Algunos de ellos tienen directamente adhesinas, como sucede con la Escherichia coli, que por ejemplo afecta el tracto urinario. Estas moléculas de adhesión se adhieren a la proteína de las glucoproteínas de las células uroteliales y de esa manera generan o facilitan la infección. Algunos microorganismos tienen flagelos por los cuales se adhieren, pero también usan para locomoción, como es el caso del vibrio cólera, que en el extremo de sus flagelos tiene adhesinas. El Streptococcus pyogenes tiene el ácido lipotecoico, que sirve para su adherencia, y algunos microorganismos bacterianos generan biofilms. Los biofilms son como una membrana viscosa de polisacáridos con numerosas bacterias y los vemos, por ejemplo, en la placa dental o en los catéteres. En cuanto a la invasión y la evasión de la inmunidad por parte de las bacterias, esta resulta de la confrontación directa entre las defensas del huésped y la bacteria. Ya vimos cómo responde el huésped a la infección. La supervivencia de las bacterias y su crecimiento depende de la efectividad, por un lado, de la defensa del huésped y de la capacidad, por otro lado, de la bacteria de resistir esas defensas y obtener nutrientes y multiplicarse. Los patógenos eficientes producen una variedad de moléculas tóxicas que pueden matar a las células, destruir el tejido o protegerse contra la inflamación. Por un lado tenemos las toxinas. Estas pueden estar preformadas y ellas solas generar el daño, como sucede con el Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum. Las podemos clasificar en exotoxinas y endotoxinas. Las exotoxinas se observan en microorganismos tanto gram positivos como gram negativos y son proteínas que se liberan durante el ciclo de crecimiento bacteriano. En general tienen una función enzimática y tienen un efecto específico. Por ejemplo, pueden ser enzimas citolíticas o citotoxinas, como ocurre con la del Clostridium perfringens. Pueden ser hemolisinas, streptolisinas. Se van a denominar además según el sitio de acción. Algunas de ellas son neurotoxinas, enterotoxinas o citotoxinas. Pueden dañar membranas celulares, activar segundos mensajeros o inhibir la síntesis proteica. Por ejemplo, en el caso de la Neisseria meningitidis, el meningococo tiene una toxina que debilita la adhesión intercelular de las células epiteliales, permitiendo que penetre en el tejido. Por otro lado están las endotoxinas, que son lipopolisacáridos que se hallan en las paredes de las bacterias gram negativas y son liberadas con la lisis de la bacteria. La parte más interna del lipopolisacárido es el lípido A, que es el responsable de los efectos tóxicos de esta sustancia. A estas bacterias se las denomina muchas veces pirogénicas porque estimulan la liberación de mediadores de la inflamación que generan fiebre y otros efectos.
Las endotoxinas también pueden liberarse durante el crecimiento bacteriano o cuando hay un tratamiento con antibióticos. Dentro de las endotoxinas están los PAMPs, las moléculas asociadas a microorganismos que generan la respuesta inmune. Los peptidoglucanos, ácido teicoico y el lipoteicoico, todos ellos generan una respuesta de tipo pirogénica, o sea, aumentan la fiebre. Los lipopolisacáridos, los LPS, que activan una respuesta inflamatoria. Algunos son mitógenos de los linfocitos B, otros activan las vías del complemento por la vía alterna y otros activan la coagulación. Otras de las características que tienen las bacterias para lograr la invasión y la evasión es la supervivencia intracelular. De esta manera, las bacterias pueden esconderse de la respuesta inmune y reproducirse. Un ejemplo es el Vibrio cholera en el tracto gastrointestinal y la Salmonella typhi en el intestino y en el tracto biliar. Los pacientes pueden presentarse en forma asintomática y estar eliminando microorganismos por heces y orina, creando lo que llamamos un estado de portador. O sea, no tiene la enfermedad, pero sí está contagiando. Muchas de las especies que crecen en forma intracelular lo hacen dentro de macrófagos. Por ejemplo, el Toxoplasma gondii, el microorganismo de la toxoplasmosis, la lepra, la tuberculosis, evitan su destrucción al impedir que se unan el fagosoma con el lisosoma y de esa manera sobreviven dentro de las células. Algunas especies de bacterias lo que hacen es bloquear el mecanismo de destrucción dependiente del oxígeno, como por ejemplo el gonococo, la Brucella abortus y el Staphylo aureus. Por ejemplo, secretan catalasas y superóxido dismutasas. La Shigella secreta lisinas que le permite escapar del fagosoma hacia el citoplasma donde se multiplican. En cuanto a la protección contra la fagocitosis para evitar ser fagocitadas, algunas bacterias generan toxinas o enzimas extracelulares, caso de la Pseudomonas aeruginosa y la exotoxina A. El estreptococo que libera streptolicina, eso hace que se una a la membrana plasmática del fagocito e inicia la destrucción, impidiendo que las enzimas lisosomales se liberen. Otros tienen cápsulas antifagocíticas. El neumococo, el meningococo son algunos de ellos que tienen en su cápsula polisacáridos que inhiben la activación del complemento o la fagocitosis. También las bacterias tienen variación antigénica por mutación, por recombinación, encendido de genes. Esto les permite escapar de la respuesta inmune, ya que no pueden ser reconocidas. También hay respuesta de neutralización y evasión de la inmunidad. Algunos microorganismos como el meningococo generan una proteasa contra la inmunoglobulina A. ¿Se acuerdan que es la inmunoglobulina que se encuentra en las mucosas, en las barreras de defensa? También puede ser activada la plasmina, fragmentando el coágulo y degradando la inmunoglobulina G y el C3b, como hace el estafilococo. Algunas bacterias liberan sustancias que se unen a los anticuerpos, como las endotoxinas del neumococo y el meningococo, neutralizándolos. Hay bacterias que se cubren de proteínas del huésped, como es el Treponema pallidum, que se cubre de fibronectina, la Escherichia coli se cubre de ácido ciálico, o el Streptococo del grupo A se cubre de ácido hialurónico. De esa manera, la inmunidad no puede localizarlos. En cuanto al daño tisular que generan, pueden realizarlo en forma directa o en forma indirecta mediante la inflamación. En forma directa, como vimos, la liberación de las toxinas, muchas de ellas con efectos de proteasas, lipasas, hialuronidasas, hemolicinas.
Otras toxinas generan efectos sistémicos, por ejemplo la toxina diftérica, que causa inhibición de la traslación del RNA mensajero y genera distintos efectos generales: disminución de la presión arterial, necrosis en el tejido cardíaco y en el hígado, degeneración de la mielina. Algunas enterotoxinas, como la del cólera, la salmonela, la shigella o la Escherichia coli, aumentan la permeabilidad intestinal por citotoxicidad directa, generando el proceso de diarrea. Por otro lado, dijimos que podían ser en forma indirecta, activando de alguna manera el proceso de inflamación. En algunos casos, las toxinas se adhieren a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en las células presentadoras de antígeno. Eso hace que haya una excesiva activación de los linfocitos T. A estos los llamamos superantígenos, y esa excesiva activación de la inflamación puede producir un shock tóxico. Otras veces hay toxinas que son eritrogénicas, como en el caso de la escarlatina. Hay infecciones que son persistentes y pueden generar inflamaciones de tipo granulomatosas que generan gran destrucción tisular.